Reporte 100. Para hablar sobre este informe, el quinto año, están con nosotros esta mañana Rosalena Trujillo, académica de la Universidad de Sonora e integrante de Movimiento Ciudadano. Rosalena, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo, gusto por este medio, ojalá te vea pronto, y saludo también a los otros invitados. Sí, también está con nosotros Bulmaro Pacheco. Bulmaro también, escritor, académico, directivo de instituciones de educación y además priista. Bulmaro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, gusto saludarte y a la orden como siempre. Muchas gracias. Álvaro Bracamonte es economista e investigador del Colegio de Sonora y en los últimos meses ha estado colaborando con Morena y con algunos integrantes de Morena. Álvaro, y está con nosotros esta mañana. Álvaro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todo tu auditorio y a mis colegas de la cabina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el quinto año es el más difícil, es cuando los gobernantes empiezan a sentir la soledad de la pérdida del poder, Rosalena. Así es. Pero mira, también dice el dicho popular que no hay quinto malo, pero yo creo que aquí se equivocaron. Sí, ¿por qué, Rosalena? Mira, yo creo que a final de cuentas un informe, en este caso un informe de gobierno, pues es la oportunidad de rendir cuentas, y creo que esa es una parte importante. Sin embargo, la rendición de cuentas, los ciudadanos esperaríamos que fuera una rendición de cuentas objetiva, una rendición de cuentas congruente, y no únicamente un listado de cuentas alegres o un listado, una sumatoria desde la perspectiva cuantitativa, ¿no? En ese caso creo que el primer instrumento para realizar un informe tiene que ver con cómo evalúas tu plan nacional, tu plan estatal de desarrollo, qué cumpliste, qué no cumpliste, ¿no? Pero a final de cuentas también esa parte es muy fría. Yo creo que lo que los ciudadanos esperamos es en realidad un informe muy objetivo sobre aquello que nos preocupa. Y pareciera que aquello que les preocupa a los ciudadanos no se encuentra en el discurso que la gobernadora ha planteado en los últimos días y que ha estado circulando a través de diferentes medios, un video propio, algunos columnistas, etcétera. Y yo me referiría sobre todo a dos aspectos que son dos de las preocupaciones centrales, no únicamente de este año, sino dos de las preocupaciones centrales desde el inicio del gobierno de Claudia Pavlovich, y que fueron parte central de su narrativa de campaña y que fueron parte central de su narrativa en aquel discurso tan sonado, en aquel discurso tan simbólico, cuando tomó protesta como gobernadora. Y tiene que ver con dos aspectos, que es la seguridad y que es la corrupción, sí, que fueron parte de su narrativa muy, muy fuerte. Me voy con el primero y con el más sentido, porque fue el sello distintivo del gobierno que acabó en el 2015, y es la corrupción. Y creo que los compromisos que la gobernadora hizo en campaña y toda la estructura que se ha generado para combatir la corrupción, yo creo que nos ha quedado mucho a deber. Nos ha quedado mucho a deber en términos de carpetas de investigación integradas, nos ha quedado mucho a deber en términos de cómo inclusive se generaron o se cometieron algunas irregularidades, ilícitos contra funcionarios panistas, y creo que el caso más sonado es el de Jorge Morales, que a final de cuentas hace algunos meses terminó pues prácticamente exonerado, con toda una carpeta de investigación inventada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas creo que los ciudadanos seguimos viendo que lo que se nos prometió respecto a los que nos saquearon, ¿sí? En la administración anterior, en el horizonte vemos que la impunidad sigue totalmente campante, rampante, y con una estructura anticorrupción que no vemos por dónde trabaja, que no vemos por dónde da resultado, y que tampoco vemos por dónde está su titular. Sí, es decir, no se castigó la corrupción de Padres, es la conclusión. Definitivamente. Sí, Bulmaro, no se castigó la corrupción de Padres, que fue la principal promesa de campaña de Claudia Pavlovich, y dice Rosalena, se montaron pues casos, y cita el caso de Jorge Morales, cómo es que montaron este caso,
y no se castigó. No se castigó la corrupción de Padres, Bulmaro. Bueno, yo ahí, muchas gracias, Juan Carlos. Yo retomo lo que dijiste. El quinto año es cuando se desatan los demonios y empiezan ya los procesos sucesorios, porque seguramente en diciembre, enero ya habrá candidatos y candidatas a todos los cargos de elección popular que se van a elegir el próximo junio. Yo creo que hay cosas que se ven y cosas que no se ven, que son lo que se tiene que valorar en el informe de Claudia Pavlovich. Se ve estabilidad política, se ve estabilidad social. Sonora no está viviendo conflictos irresolubles que se están dando en otras partes de la República. Y el hecho de haber tenido en la cárcel al primer exgobernador de Sonora, fíjate, de 1917 que Calles corre a Soriano por una corrupción de $3,000 que le dieron en el sur para que autorizara juegos de azar. No se veía un juicio a un exgobernador y es una cosa que pues lo que se debe tomar en cuenta. Yo recuerdo que hace 6 años a estas alturas ya eran rumorologías y pruebas por todos lados de ranchos, de casas, de nuevas fortunas, de ricos nuevos de sexenio y demás. Pienso que sí hizo un gran esfuerzo porque también Juan Carlos, Rosalena y Álvaro no se les acusa de tontos, no, se les acusa de rateros. Entonces yo creo que aquí lo complicado tanto para la Fiscalía Anticorrupción como para las autoridades competentes fue buscar las pruebas, establecer una investigación muy seria sobre los mecanismos de corrupción, porque muchas de las cosas las pusieron a nombre de parientes, no de ellos, de los servidores públicos. Entonces creo yo que hay que darle una buena rascada a lo que ha hecho el ISAF, que es un órgano ya autónomo, antes dependía del Congreso, ahora es autónomo, a lo que dice la Auditoría Superior de la Federación y hacer una cuenta, un recuento de las observaciones que tiene pendientes. Yo por mi parte he investigado a partir de que me invitaste ayer y son mínimas las observaciones que tienen por aclararse. Yo creo que Sonora en ese estado sí ha sido un buen ejemplo de rendición de cuentas. Si no fuera un escándalo esto, si no fuera ya una serie de denuncias que se hubieran hecho por un poco de parte de los adversarios. Y lo otro, yo creo que hay que valorar que en infraestructura, en estabilidad política, en creación de empleos, con todo la pandemia y las crisis que México está viviendo, yo creo que ha habido buenas cuentas. El gran problema de los gobernadores de Sonora es que gobiernan 3 años con un presidente y 3 años con otro. Es un cabildeo muy desgastante, muy fuerte, donde se tienen que establecer los mecanismos de coordinación, y sí creo que en el asunto de seguridad pública todavía hay pendientes importantes, a pesar de que reconocemos que es una función concurrente entre el Estado, la Federación y el municipio, y que en muchos aspectos todavía no se le encuentra la cuadratura al círculo, pero ahí hay que meter en el paquete a la Federación también, ahora que teníamos un destacado sonorense al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que hacen los municipios y lo que hace el Estado para entender un fenómeno muy complejo al que ni siquiera en lo federal se le ha encontrado respuesta, que es el de la seguridad pública. Sí, entonces Bulmaro Pacheco, sí cumplió la gobernadora, el primer gobernador en la historia de Sonora, en la historia reciente, desde 100 años. En 100 años que va a la cárcel es Padres, claro. Entonces cumplió la gobernadora con meter a la cárcel a Guillermo Padres. Voy con Álvaro Bracamonte, dice... Bulmaro, Álvaro Bracamonte, que en el 5º año no hay escándalos de corrupción en torno a la gobernadora y su gobierno. ¿No hay escándalos de corrupción como si los hubo en el 5º de Padres, Álvaro? Sí. Buenos días a todos. Efectivamente no hay esos escándalos que veíamos tan mediáticamente notables como en el sexenio pasado. Sin embargo, podemos hacer una lista, si quieres, brevísima, de cosas que no se han investigado con la seriedad que uno quisiera. Sí. Por ejemplo, ¿dónde está el asunto de la operación Zafiro que involucraba a Telemax? ¿Dónde está la operación que tiene que ver con la estafa maestra que involucraba a algunos altos personajes de la política estatal? ¿Dónde están algunas obras que están inconclusas y que no se sabe qué es lo que ha pasado con ellas? Como la Cineteca estatal, que ahí está abandonada y que no se sabe exactamente en qué va a parar. Me parece que esos son datos que debemos de considerar al hacer el juicio final de este sexenio, que a mi juicio, por ser el 5º año, seguramente habrá informe del texto informe, pero ya no tendrá la notoriedad que tendrá este. Entonces,
Yo creo que este quinto año, este quinto informe es el corte de caja natural del sexenio. Y a mí me parece que en muchos aspectos, pues los pasivos son bastantes. Sobre todo que yo no encontré, Carlos, un documento, el texto que me permitiera hacer la lectura correspondiente para hacer una valoración completa. Vi una entrevista en algún diario local, vi videos por ahí, no pude leer algún documento. Pero sin embargo yo puedo decirte lo siguiente. En materia económica, por ejemplo, dice Bulmaro que hay resultados. Pues los datos duros y macizos dicen otra cosa. El secretario de Economía dice que desde septiembre de 2015 a febrero del 2020 se generaron 92,000 empleos más o menos. Los doy por buenos, aunque el periodo me parece un poco acomodado. Son 92,000 empleos. Si los multiplicamos por 4 años, si lo dividimos entre 4 años y medio, que es ese periodo, nos da más o menos una generación de empleos de 20,000 en promedio anual, muy lejos de los 30,000 que en el Plan Estatal de Desarrollo se planteaba, ¿sí? Entonces me parece que eso te da idea del pasivo, del déficit que tenemos en esta materia. Si nosotros vemos el sector externo, Juan Carlos, es decir, las exportaciones, Sonora es el estado de las entidades fronterizas que ocupa el último lugar en esta materia. En materia de deuda pública, Sonora ocupa entre el cuarto y el sexto lugar en varios indicadores que tienen que ver con este problema, con ese endeudamiento que sofoca las posibilidades de disponer de recursos para promover proyectos de inversión, obra pública o para atender la agenda social, que siempre es muy importante. Me parece que hay entonces un conjunto de pasivos que, a mi juicio, en el juicio de la historia, serán puntos importantes para tener la calificación final de ese sexenio. Sí, estamos platicando con Bulmaro Pacheco, con Álvaro Bracamonte y Rosalena Trujillo sobre los 5 años de gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, y ahorita volvemos con el tema de las obras. Dice la gobernadora bueno, todavía no, entonces le seguimos. El tema de las obras, dice la gobernadora en su informe que las obras que se hicieron, precisamente en esta entrevista que hace para el Imparcial, que se han hecho muchas pequeñas obras, obras en escuelas, en centros de salud, obras carreteras, que no son las obras de relumbrón o las obras que marcan a una administración, que ha hecho obras porque así le dejaron el Estado y tuvo que recomponerlo, pero ayer, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional le señalaba, la dirigencia de Ernesto Munro le señalaba a la gobernadora Pavlovich de parecerse mucho al gobierno de Armando López Nogales, porque pues califica el PAN como gris el gobierno de Armando López Nogales, y señala que no tiene una obra emblemática. Rosalena, ¿cuál es la obra emblemática de la gobernadora Claudia Pavlovich? Pues pudo haber sido el hospital, pero yo creo que el hospital probablemente, no sé si lo podamos ver terminado el año que entra. Creo que ha habido, inclusive de la misma forma como arrancó la construcción del hospital, pues con toda una serie de molestia ciudadana por donde estaba, pero bueno, finalmente está ahí. Los que pasamos rutinariamente por ahí vemos una obra en avance, pero tampoco vemos una obra que esté próxima a terminar, y sobre todo que hubiéramos esperado que hubiera estado terminada en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Se acaba de anunciar hace poco un recurso federal extraordinario para concluirlo. Podría haber sido esa, pero fuera de ahí yo no veo en el ramo carretero, yo no veo alguna obra importante que tenga que ver, por ejemplo, con servicios públicos, que tenga, si bien eso es también competencia de los ayuntamientos, no veo al gobierno del estado con una obra de infraestructura emblemática, con una obra de infraestructura que inclusive esas obras pequeñas vengan a resolver problemas de infraestructura carretera o de problemas, sobre todo en la parte de conexión y de movilidad para los pueblos de la sierra y otras regiones, ¿no? Entonces yo creo que la infraestructura es un área o es un escenario en donde se ve poco trabajo, y no necesariamente creo yo que tenga que ver con muchas obras pequeñitas que no se ven. Yo creo que no es
no es correcto hacer un análisis así, sino obras que hayan mejorado la calidad de vida de los 72 municipios donde los vemos, ¿no? Sí, yo creo que para mí esa sería la parte importante de evaluar, ¿no? Sí, Bulmaro, cuando uno recuerda a Samuel Ocaña, pues se acuerda del CUM, se acuerda del Colegio de Sonora, se acuerda de Radio Sonora, se acuerda de la Comisión del Deporte, del Instituto Sonorense de Cultura, del Colegio de Sonora, bueno, de un montón de obras que hizo Samuel Ocaña. Cuando uno se acuerda de Rodolfo Félix Valdés, de la carretera de 4 carriles, cuando se acuerda de Manlio Fabio Beltrones, pues el centro de gobierno y el desarrollo del del Paseo Río Sonora y este desarrollo que hubo del fideicomiso del río Sonora. Cuando se acuerda uno de Armando López Nogales, la Universidad de la Sierra es como la obra más emblemática de Armando López Nogales, y la obra fallida que no se logró, la desaladora, pues de Eduardo Burs, el Plan Sonora Proyecta, y de Guillermo Padres, el Acueducto Independencia. Cuando en el futuro se hable de Claudia Pavlovich, ¿por qué obra será recordada? Bueno, mira, yo creo que lo que acabas de decir, ellos heredaron gobiernos que venían del mismo partido, donde había entendimiento y había recursos, había buena relación con los presidentes de la República y demás. Y por eso, bueno, la creatividad, el empuje de gobiernos como el de Ocaña, como el de Burs, como el de López Nogales y demás, refleja que había creatividad, pero también había apoyo federal. Yo creo que aquí la gobernadora heredó un estado en crisis total, política, moral, financiera, el tiradero que heredó en septiembre del 2015, ¿por dónde empiezas entre las 10 prioridades que tienes? En primer lugar, dar cumplimiento a programas como el proceso penal acusatorio, donde Sonora estaba en el último lugar. En segundo lugar, revisar el compromiso para garantizar la educación media superior a todo el que lo demandara, que se vence el 2022. En tercero, reparar más de 2.500 escuelas de educación básica que mostraban deterioro evidente. Reparar casi 6.000 kilómetros de carretera destruida, carreteras vecinales, básicamente donde se desplazan las trilladoras, los agricultores y demás. Y dos, responder a la gran demanda de enderezar moralmente al Estado ante una crisis efectivamente moral y jurídica que se heredó y que yo creo que superó con creces en los primeros años la gobernadora. Lo otro que dice Álvaro, la operación Zafiro y la estafa maestra, yo creo, Álvaro, que ahí hay ya procesos de investigación profundos por parte de la Fiscalía General de la República, que en su momento y cuando así se establezcan los procedimientos seguramente se va a actuar. Yo he consultado tanto con Miguel Ángel Murillo como con la Fiscalía General, dicen que ellos no están todavía en proceso para recibir o no tienen información al respecto de los avances que tengan esto, como lo que tú decías, que involucra algunas dependencias del Estado. Pienso que se ha avanzado mucho en cosas que no se ven, como es la estabilidad del Estado, como es la tranquilidad del Estado, como es que no haya en Sonora un conflicto irresoluble como pasa en otros estados donde la gente toma vías de ferrocarril, donde hay invasiones y demás, y que lo concurrente que son las casetas de cobro, el problema de la tribu yaqui, los conflictos con la minería y demás, se están atendiendo a través del diálogo con los presidentes municipales y con el gobierno federal. Y también hay que sumarle aquí, Juan Carlos y la compañera del Movimiento Ciudadano, hasta Claudia Pavlovich, históricamente solo había 8 presidentas municipales. Ahora hay 27 presidentas municipales, gracias a la reforma que obliga a los partidos políticos a presentar el 50% de candidatas en los procesos electorales. Creo yo que los pendientes en materia de justicia que señala Álvaro son muy menores en relación a la contabilidad positiva que se puede hacer en este quinto informe, Juan Carlos. Sí, Álvaro, estabilidad política, dice Bulmaro, que Sonora está estable políticamente, no tiene algún conflicto fuerte como otras entidades de la República, que esa sería una de las cosas positivas de la gobernadora Claudia Pavlovich, de que hay diálogo con todos y con todas. ¿Coincide, Álvaro? Pues sin duda, si podemos acreditar este ítem, este punto, pues hay que ponérselo. Desde luego no hay estridencia política, hay una excelente relación entre la gobernadora y el presidente de la República. Entiendo que hay una relación con el Congreso que a mi juicio es, digamos, aplicando o haciendo las rutinas que siempre se hacían.
Bueno, en ese terreno me parece que no hay nada anormal, estamos en una gobernabilidad estable, pero yo quisiera, Juan Carlos, que nos concentráramos en lo que tú decías de la obra pública, y en efecto, si uno revisa la cuenta pública, la que en estos momentos está discutiéndose en el Congreso, el propio ISAF, el propio organismo fiscalizador, nos dice con cierta alarma, ¿sí?, que la inversión en el estado de Sonora en el último año, en el 2019, bajó de manera notable. Si comparamos 2019 con 2018, hubo una reducción de alrededor del 5%. Si comparamos el aprobado para ejercerse en el 2019 con el ejercido en el 2019, es decir, el devengado, hay otra reducción significativa. Es decir, estamos advirtiendo que hay una trayectoria perversa, involutiva, de la inversión cuando se requiere inversión, justamente porque la inversión en obra pública es la mejor manera de generar infraestructura para el desarrollo, de generar puestos de trabajo que tanto se necesitan. Y justamente eso es lo que no se ha hecho. Y la mayor parte del presupuesto se ha canalizado a servicios generales que, de manera sorprendente, cuando uno lo revisa, Juan Carlos, podrá observar, podrá advertir que se incrementa de manera significativa. Cuando la inversión se reduce, servicios generales se incrementa. Pues, ¿qué está pasando con el presupuesto? Y esto es de ahora, no es del siglo pasado, ni del neoliberalismo, ni nada por el estilo. Es de ahora, está ocurriendo ahora. Se está incrementando el gasto en servicios generales, que son, digamos, comunicación, contratación de asesores, etcétera, etcétera, y se está reduciendo la inversión en obra pública. Digamos que tenemos estas carreteras que con el programa de carreteros se mejoró, pero hay un asunto que a mí me parece preocupante. Se construyeron o se remodernizaron carreteras que nadie usa, Juan Carlos, nadie usa. O sea, por allá remontados en una sierra se construyó una brecha de 50 kilómetros y resulta que si uno contabiliza el aforo, pasan 4 o 5 autos al día, cuando se requieren o se requirieron esos recursos para otra cosa. Y a mí lo más importante es concentrar recursos para el desarrollo regional. Debemos de concentrar recursos para no hacer carpa, no hacer dispersión de obras pequeñas, porque eso fragmenta el poco recurso que tenemos y eso inhibe la posibilidad de gestar un polo de desarrollo en alguna de las regiones que están atrasadas de Sonora. Allí me parece que hay un pasivo pues que no se puede ocultar. Sí. Sí, bueno, finalmente les pregunto a nuestros panelistas, Rosalena Trujillo, Bulmaro Pacheco y Álvaro Bracamonte, la gobernadora Claudia Pavlovich, desde el primer discurso que tuvo en el Centro de Usos Múltiples cuando asumió el 13 de septiembre de 2015 la gubernatura del estado, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la gubernatura de Sonora, dijo que trabajaría desde el primer día para tener un séptimo año en paz. Un séptimo año en paz. ¿Va a tener la gobernadora un séptimo año en paz, Rosalena? Brevemente, su punto de vista. Pues mira, yo creo que la ciudadanía la respeta, ha sido muy respetuosa, la gobernadora puede salir a andar en la calle, creo que la gente no tiene ese tipo de encono contra ella, ¿no? Pero yo creo que no nomás se trata de que andes en la calle en el séptimo año y que la gente te reciba bien, sino se trata, uno, el legado que dejas y sobre todo en la parte de seguridad. Yo creo que la gobernadora tiene una deuda pendiente con los sonorenses. Inclusive si revisamos el informe que dio, la gobernadora omitió hablar de los casos más sentidos sobre el problema de inseguridad que tiene que ver con los homicidios, con las desapariciones y con los feminicidios. No aparecieron en su informe y creo que son de los 3 aspectos más fuertes que los sonorenses estamos padeciendo, no únicamente en este año, sino durante los últimos 5 años de su gobierno. Sí, Bulmaro Pacheco, ¿tendrá la gobernadora un séptimo año en paz? Yo creo que sí. Yo quisiera nomás decirle a Álvaro que revise las carreteras de Ures a Mazatán, la de Mica hasta Guatabampo y la de Hermosillo hasta San Pedro de la Cueva, para que vea el cambio radical que se hizo y realmente sí es una gran obra carretera. Yo creo que todo está preparado, Juan Carlos, con la rendición de cuentas, con el esmero que pone el gobierno federal y el estatal de coordinar esfuerzos para no dejar
ni un 5 sin aclaración, ni un peso sin aclaración, más la reducción considerable del gasto corriente que ha llegado hasta el 75% en todas las dependencias, que sí creo que tendrá un séptimo año en paz y tranquilo, y no como los escándalos que heredó hace 6 años. Sí, Álvaro Bracamonte, ¿tendrá la gobernadora Claudia Pavlovich un séptimo año en paz? Yo espero que sí, Juan Carlos. Por lo pronto, en el quinto año no hay nada que permita predecir que hay alguna normalidad que le quite el sueño para el séptimo año, pero pues uno nunca sabe. A ver, veremos. Yo creo que si ahorita me preguntan, ¿tendrá un séptimo año? Sin duda lo tendrá. Un buen séptimo año, sin duda lo tendrá. Muy bien, les agradezco mucho, Bulmaro Pacheco, Rosalena Trujillo, Álvaro Bracamonte, que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias y bonito día. Gracias a los tres, para analizar el quinto año de gobierno de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Reporte 100.